Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para gloria del Señor. Bueno, bienvenidos hermanos a su programa Tras las Huellas de Jesús, de formación para líderes. Ya estamos aquí bien presentes con ustedes para poder estar con estos temas, ¿no?, que nos ayudan a todos nosotros que estamos al frente de algún ministerio, al frente de algún grupo, al frente de jóvenes, al frente de solteros, de solteras, de adultos y todos aquellos, porque el Señor nos ha llamado a ser ejemplo, a ser servidores, a ser discípulos, a ser maestros, a ser dirigentes, a ser acompañantes, a hacer muchas cosas. Así que estamos aquí en tu programa Detrás las Huellas para una pequeña formación a lo que es el liderazgo cristiano. Pues mi nombre es Daniel Félix, que hoy te acompaño aquí para darte esta pequeña formación de parte de Dios, que también es para nosotros. No quiere decir que nosotros ya estemos expertos, sino que también es para nosotros porque Dios también habla a nuestras vidas. Y pues me acompañan aquí mis hermanos. ¿Cómo te llamas tú? ¿Yo? Sí. Elías. Oh, Elías tú no has estado en Tras Huellas, ¿verdad? No, nunca. Oh, Yuca. tendremos que entrevistarlo. Claro, Sí. cuando quieran. ¿A qué te dedicas? Oh. ¿Cuántos años tienes, Elías? Bueno, tengo 17 años y estoy aquí entre las huellas de Jesús. Mi primera vez, estoy feliz, contento de compartir un tema tan esencial para la persona misma que es el liderazgo, y estoy muy contento de estar con ustedes. Ah, muy bien. Tú, lo presento, te presentas. Ajá. Él es parte del equipo de líderes de aquí de la comunidad Coinonía de jóvenes. Y cuéntanos, Elías, un poco de lo que es el ministerio que tú llevas. Estoy en el Ministerio de Servicios Prácticos, que básicamente es como ayudar en lo que se pida, En lo práctico. ser disponible, y también estoy apoyando en teatro y danza, que es algo Eso. pues que me divierte mucho, es algo bueno para uno. Amén. Para que si alguien de Hollywood está escuchando, que le llame. Tiene un actor y Con Viridiana. Con Viridiana también. Con Pablo, que baila muy bien. Pablo. A ver si algún día lo ponemos a bailar aquí en el programa. Pablo Jackson. Para que les llamen. Muy buenos días. Muy buenas, lo que sea. Bueno, estamos aquí con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, una vez más aquí apoyando aquí al programa Tras Bien las Huellas de feliz. Jesús. Bien feliz, desvelado, pero bien feliz. Qué bueno. Pues hoy estamos compartiendo este pequeño programa, hermanos, para ti, que estamos bien presentes. Vamos a ver una parte esencial del liderazgo, que son como rasgos pequeños que el mismo San Pablo nos da sobre las virtudes que debe tener un líder, sobre cosas esenciales que debe tener un líder cristiano, cosas que no lo inventamos nosotros, nada que nos lo sacamos de la manga, nada que dicen que lo dijo el Dani, lo dijo Pablo, lo dijo Tati, no, sino que el mismo San Pablo se lo da a Timoteo. Así que en este momento yo te voy a pedir que vayas por tu Biblia y que la abras en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Te vuelvo a repetir, la primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. ¿Nos ayudas a leer, Pablo? ¿Qué te parece, Dani, si en vez de leerla toda vamos desglosando un poco? Poco a poco. ¿Qué les parece? Muy bien, a mí me hace bien, poco a poco. Bueno, pues Daniel ya les dijo que es de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos de 3 en adelante. Vamos a ir desglosando un poco a poco la lectura. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Ciertamente, en este pequeño oración que apenas nos acaba de iniciar la palabra, ciertamente no es algo como que, si vamos a hacer un trabajo pequeño o algo así. O sea, vamos a estar enfrente de algo. Y como ustedes saben, cuando estás enfrente de algo siempre te están observando. Y lo peor lo peor y lo bueno de todo es que siempre te están criticando.
a mí me llama mucho la atención cómo la palabra, ¿no? En tu traducción utiliza la palabra inminente, ¿no? Como algo muy grande, algo muy importante. Entonces todos nosotros que estamos llamados al liderazgo somos parte de algo muy importante. Somos parte de algo muy grande que es el reino de Dios. No estamos trabajando para cualquier persona, estamos trabajando para el mismo Dios. Y es algo muy inminente. Y me llama mucho la atención porque en mi traducción dice que todo el que aspire a este cargo está aspirando a una hermosa obra. Que son, pues las traducciones lo dicen distinto, ¿no? Pero es algo, se complementan mucho. ¿Por qué? Porque en la mía dice una hermosa obra. Y esta gran obra, esta importante obra del reino de Dios es hermosa. Hermosa. A veces muy difícil, a veces cuesta mucho, a veces es difícil dar testimonio. Muchas veces es difícil dar testimonio, pero es hermoso, porque Dios paga, como vemos en el Evangelio, ¿no? Él paga los talentos que cada uno merecía, según lo que él había pensado. Dice la palabra de Dios más adelante: es pues necesario, vayan apuntando, la primera parte, es pues necesario que sea irreprensible. Irreprensible. ¿Qué es irreprensible, Tati? ¿Tú qué piensas que es irreprensible? Hablando de liderazgo cristiano. Como irreprochable, capaz de dar el ejemplo que es necesario de un líder para que en sí todo el rebaño sea atraído y se sienta familiarizado y se sienta con esa sencillez o con esa facilidad de relacionarse con el obispo que nos habla aquí, que es algo esencial en cada líder, en cada líder, en cualquier parte de la sociedad o de cada ministerio o de cada asociación. Exactamente. ¿Qué es irreprochable, Pablo? Es una persona, yo lo entiendo como que no le tienes que decir las cosas dos veces. O sea, agarra el rollo a la primera. O sea, no es que le digas a un padre o a un religioso, agarra el rollo o no sé qué. Él sabe lo que tiene que hacer y pues sí. A mí me llamó mucho la atención que hace poco escuchaba una prédica a los líderes. Y lo voy a confesar, ¿no? Hay una parte en las cartas de San Pablo que San Pablo dice: hagan las cosas como yo lo hago. Y cuando yo leía eso dije, la verdad, yo sí pensé, mira qué humilde, ¿no, Pablo? ¿No? Hagan las cosas como yo lo hago. Y dije, wow, qué humilde el muchacho. Pero después me di cuenta por qué lo decía. Decía la predicadora, Madre Mago, discípula de Jesús. Ella decía que San Pablo tenía la autoridad para decirlo. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo las cosas bien. Por lo tanto, él podía decir, o sea, estaba en su derecho de decir, hagan las cosas como yo, porque yo las estoy haciendo bien, porque las estaba haciendo bien. Es necesario que los líderes sean irreprochables, que estén haciendo las cosas bien, de tal manera que no pueda llegar nadie con Pablo y le diga, estás haciendo esto mal. Que no puedan llegar con Tati y le digan, no estás dando testimonio. Que nadie pueda llegar y decirte eso. Porque el líder debe ser el primer ejemplo de todos. El líder ya lo hemos dicho, ¿no? En varios programas. El líder debe ser un ejemplo de cómo se ora, cómo se vive, cómo se lee la Biblia, cómo se vive en comunidad, todo ese tipo de cosas. El líder es importante que nadie le pueda reprochar nada, porque es ejemplo para los demás. Te invitamos a que nos llames al 622-8962, desde el otro lado el 01800 788-4305 y que te comuniques sobre los comentarios sobre este tema de liderazgo. Ahorita regresamos a Tras las Huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tras las Huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las Huellas de Jesús está de regreso. Ya estamos de regreso en su programa Tras las Huellas de Jesús. Bueno, pues hermano, nos habíamos quedado en el segmento anterior
que era que el líder era irreprochable, y ahora seguimos leyendo. Es casto. En este punto lo quiero recalcar porque nosotros como jóvenes sabemos que estamos pasando en una etapa de transformación, que estamos cambiando en actitudes, en sentimientos, en puntos de vista. Y ciertamente es uno de los puntos que más nos tiene que importar, y uno de los puntos que más, así, pues, lo podría decir que nos cuesta trabajo, porque ahorita la sociedad se ha encargado de atrofiar lo que es, en este caso, lo que es la sexualidad y también el pensamiento. También tenemos que ser castos de pensamiento, porque muchas veces la sociedad te manda, o la televisión por ejemplo, te manda mensajes subliminales de que las muchachas acá, no sé, con poca ropa, o simplemente ahorita la televisión te está mandando todo ese tipo de información, y si tú te dejas llevar muy fácil, como que pues caes en ese tipo de cosas. Es bien importante, ¿no?, este punto, porque el líder debe ser alguien casto, alguien que, para empezar, que acepte que es una persona sexuada, que no estemos huyendo de lo sexual, sino que nos aprendamos a desenvolver como alguien sexual, porque lo sexual no tiene nada que ver con lo genital, sino con ser nosotros unos seres sexuados, y aprender a amar nuestra sexualidad de tal manera que la vivamos santamente. Me llama la atención porque en mi versión, bueno, no en mi versión, en mi traducción, dice que sea sobrio. En la Biblia de Jerusalén dice que sea sobrio. Y la sobriedad es algo bien importante, ¿no? En el liderazgo. Porque es como que aprendas a manejarte, aprendas a manejar tus emociones, que aprendas a manejar tu ser, tu carácter, tu temperamento, que aprendas a manejar tus pasiones, tus impulsos, que si ya te molestó a alguien, que no sé, respira y cuenta hasta 1000, para que no digas algo tonto, para que no vayas a herir al hermano. El punto es que siempre estemos viendo llevar un buen liderazgo de tal manera que crezcan los otros. A mí me llamaba mucha atención que veía una frase de liderazgo que decía: el buen líder no es el que crece él, no crece él, sino hace que crezcan todos los que están a su alrededor. Y eso es algo bien importante. Dice la palabra de Dios, ¿no? Por sus frutos los conocerán. O sea, si yo ayudo a que crezca Tati, Pablo, Jesús Cruz, que le mandamos un saludo, a lo mejor estoy dando fruto. Pero si yo crecí, si Dani se engordó de formación, pero no hizo que nadie creciera, pues no dio fruto, no tuvo ningún sentido. Y el líder debe ser alguien que esté dando mucho fruto, alguien que sea sobrio y siempre esté controlándose a sí mismo, de tal manera que no hiera al otro, que siempre esté cuidando la relación con su hermano. El siguiente punto es, dice mi Biblia, es que el líder debe ser sensato. ¿Qué es la sensatez, Tati? Cuéntanos, Tati. Pues en mi traducción Ajá. dice dueño de sí, que es algo que me llama la atención mucho, que pues conlleva esto que habíamos mencionado de ser casto, esa fuerza de voluntad que lleva al líder íntimamente, no solo cuando toma el papel al frente, no solo cuando toma como la batuta, sino cuando está en intimidad o en cosas más personales. Ahí también tiene que ser fuerte, tener esa valentía para poder hacer lo que va a hacer, para poder primero dominarse así y después, por decir, dominar o enseñar a los demás. Porque si no yo pienso sería algo meramente artificial, o algo, sería como una obra de teatro, ¿no? Es salir a ser líder y hacer tu papel bien, pero estando tú solo, que esas fuerzas pues se van, esa fuerza de voluntad, y eso no me parece algo como lógico. Exactamente, y es bien importante esto, ¿no? Porque el líder debe de aprender a ser líder en la iglesia, en su casa, en la escuela, que aprenda a dar testimonio fuera y dentro, porque si no nos estamos convirtiendo en simple, es cierto, lo como dice Tati, te estás convirtiendo en un simple actor, que está desempeñando su papel bien, su papel de líder, pero no está desempeñando bien el papel de cristiano. Y el líder debe ser alguien que sea cristiano y que aprenda a vivir en la vida cristiana. Por eso más adelante dice, no tomen dice neófitos, a los ignorantes, a los recién convertidos. Más adelante dice eso. ¿Por qué?
Porque el líder debe ser alguien que supuestamente ya debe de estar bien fundamentado en la vida cristiana. Alguien que ya ore todos los días, alguien que ya lea la palabra todos los días, alguien que sepa por qué está haciendo las cosas. No alguien que apenas esté, no por sangrones, ¿no? No porque, ay, los nuevos, no. Sino porque se supone que deben de ser personas ya centradas. Entonces, debemos cuidar esto, no actuar. No actuar, sino vivir una verdadera vida cristiana. ¿Qué más nos dice por ahí, Pablo? Bueno, en mi traducción dice de buenos modales. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con líderes que son muy buenos liderando a la gente, pero por ejemplo te los llevas y los saludas y pues muchas veces no te saluda o te saluda muy disputamente de que vete para allá? Y ciertamente eso no da un buen testimonio. Nosotros como personas nos ponemos a pensar, pues ese señor es un hipócrita o es un falso o algo así. Esos pequeños detalles que nos hacen delatar o hacen delatar que verdaderamente no estamos siguiendo, pues en los simples modales, imagínense. Exacto, el líder siempre debe ser afable, ¿no? Alguien muy amable, alguien que no sé, hermano, no importa los problemas que tengas, si te sonríen, sonríeles. Si no tienes un diente, no importa, tú sonríele. No importa, tú debes ser alguien que esté demostrando el carácter de Cristo. Y al menos yo, Daniel, yo no me imagino a Cristo como lo pintan con una bola de gorrones al lado, ahí todo serio, sino como alguien feliz. Como alguien que demostraba la amabilidad de Dios, la ternura de Dios. Debemos ser sonrientes, debemos ser personas de buenos modales, educados. Dice más adelante, debe ser hospitalario. En mi traducción dice hospitalario. Y veíamos en un tema, no sé si recuerdas, Pablo, del ser de líder, que decía que la casa del líder se convertía en hospital. Ajá. El líder debe ser así, que tú te conviertas en hospital de corazones, en hospital de personas, que estés abierto a los demás, que estés abierto a que otros vengan y te cuenten lo que está pasando con su vida y que puedas arreglar, tal vez no arreglar la vida, pero ayudarles a encontrarse con ellos mismos. O muchas veces, Dani, también con el simple hecho de escuchar, haces mucho. Muchas veces las personas no van contigo a que, por ejemplo, para que les des un consejo. Simplemente la gente, mucha de la gente que va hacia los líderes es simplemente para desahogarse, es para que las escuchen. Exactamente. Hace poco me decía una persona, es un señor, un servidor de Guadalupe, que le mando un saludo, él es psicólogo y nos está dando unos temas sobre la comunicación, y él nos decía que en la comunicación siempre debemos de tener muy en claro lo que es un diálogo y lo que es un juicio. Dice, los juicios no son malos, los juicios son buenos, pero tenemos que diferenciar muy bien. Y en el diálogo siempre debemos desahogarnos, y en el juicio dar un consejo. O sea que si estás en un diálogo, no des un consejo, tú escuchas simplemente. Y en el juicio da tu consejo. Da un consejo cuando te lo pidan. Ahorita regresamos a su programa Tras las Huellas de Jesús. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tras las Huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las Huellas de Jesús está de regreso. Regresamos a su programa Tras las Huellas de Jesús y seguimos con esto del perfil de líder según San Pablo. Según San Pablo a Timoteo, les invitamos a que se comuniquen al 622-8962 y en Estados Unidos al 01... ¿Sí? ¿Sí, verdad? 01800. 01800. No. 866. Ajá, 866-228-4305. Ahí para que se comuniquen con nosotros y nos digan qué les está pareciendo el programa. Sigue una parte bien importante del líder, ¿eh? Dice la palabra de Dios, apto para enseñar. El líder debe tener capacidad para enseñar. Aquí hay 2 puntos, hermanos. El líder debe aprender a enseñar a través de la boca. Aprender a expresarse, aprender a tener una enseñanza verbal y también aprender a enseñar a través de su testimonio. Entonces son 2 cosas que deben de unirse, porque después yo he escuchado a mucha gente que dice, no, es que a mí no se me da predicar, es que a mí no se me da hablar. No te preocupes, con tus actos vas a enseñar un montonal. Es bien importante que el líder aprenda a unir estas 2 cosas.
Y más cuando es predicador. A los que Dios nos ha dado la gracia de elegirnos para este ministerio, hermanos. Y también ustedes 12, porque ya los pusieron aquí. Mucho cuidado. Porque dice San Antonio de Padua, el gran peligro de todo católico es profesar una fe que no lleva. Así que cuando el hombre predica que el líder debe ser apto para enseñar, debe ser apto para enseñar. Se supone que él debe de llevarlo a cabo. Que no debe ser ni bebedor ni no sé qué, pues yo no lo hago porque lo estoy diciendo. El líder debe ser alguien que esté llevando bien su enseñanza. Cuando dice apto para enseñar, no se refiere solamente al hecho de enseñar, sino de vivir la enseñanza. Con eso enseñas más, con el hecho de estarla viviendo. ¿Qué sigue por ahí, Pablo? Dice, ojo, escuchen, no debe ser bebedor. Muchas veces aquí no enseñando, no, pues aquí lo hace muy bien y de repente vas a su casa. Pues saliendo de aquí nos vamos a ir a una fiesta, sí, ¿no? que se compran su 12, su 24 y todo ese tipo de cosas. Yo no digo que no tomen, sino que caigan en el exceso. Y dentro del exceso es cuando ya no son dueños de sí, como ahorita lo estábamos mencionando. Que empiezan a hacer, no sé, empiezan a hacer el ridículo, empiezan a salirse de sí. Y de eso no debe ser porque el líder debe ser dueño de sí mismo, no dejarse, esclavizar por pasiones o vicios. Exactamente, debe ser alguien... es muy importante esa parte. ¿Por qué? Porque cuando tenemos vicios, y yo siento que San Pablo escribe nomás del alcohol, porque en sus tiempos no existía el Facebook. Porque en sus tiempos no existían los videojuegos, porque en sus tiempos no existían esas cosas. Pero toda clase de vicios, las apuestas, ¿no? He visto que se la viven ahí en el caliente apostando. Todo ese tipo de vicios demuestran que no tenemos a Jesús como Señor. Así que es bien importante que el líder no tenga vicios, que su vicio sea el Señor solamente. Su vicio sea, como dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Simplemente. Ese es el vicio de todo líder. Cristiano, obviamente. ¿Qué sigue por ahí, Tati? Sigue, no debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Me costó trabajo decirlo. Sobre todo del dinero. A ver, cuéntanos, ¿por qué? No, para nada. Pero esto me agrada mucho que dice indulgente, desprenderse del dinero, sin posición alguna, sino todo lo que tiene es como su rebaño o a quien liderea, ¿no? Sino que, también esto de no pelear y no beber, se me hace algo súper fuerte y súper difícil para, no solo para el líder, sino para la persona en sí. Es algo súper difícil y me llama la atención que para ser un líder o para ser un buen líder, tienes que vencer con eso que para ciertas personas le es como no de mucha importancia y piensan que eso no le va ni le viene, sino que aquí con el líder tiene que ser como de fuerza, ¿no? Como de... O de que tenga carisma. Sí. Es bien importante, a mí me llama la atención la parte en la que dice que debe ser amigo de la paz. Porque no debemos andar los líderes no deben andar de peleas, no deben andar para empezar, ni ellos en peleas, ni causando peleas. Ni participantes de peleas, tampoco. Los líderes deben ser personas que sirvan digamos, de moderadores de debate. De diálogos. De que, no, fíjate, es que Tati justifica al hermano. Es que estaba borracha, no lo quiso decir así. O no sé, no, mira, es que Tati no lo quiso decir así. Bla, bla. Y debe ser alguien que sea como en medio. Alguien que esté suscitando paz entre la comunidad. No alguien que diga, no, sí, te miro así. Sí, yo también lo vi. No, debe suscitar paz entre todos ellos. Es bien importante esto. Y en la parte que dice la bebida y la cosa, ese tipo de cosas, muy cierto. No quiere decir, hermanos, que si tú te tomas una cerveza ya te fuiste al infierno. No, tampoco, no hablamos así. Eso es fariseísmo. Simplemente que cuidemos nuestro testimonio. Porque dice San Pablo, ¿no? Si por culpa de ti uno cae, ya te lo va a cobrar a ti Dios. Y tenemos que cuidar mucho esto.
Porque después dicen, oh, mira, el líder está tomando, pues yo también me echo la mía. Pero como ellos no están muy crecidos, son como dices San Pablo, son recién convertidos, se echan una y otra y otra y otra y otra y otra y ahí se van. Por eso el líder debe cuidar mucho esto, el aspecto de la bebida. Una parte bien importante, todo el versículo dice, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Esta parte es bien importante. Hermano y hermana que me estás escuchando que no tienes hijos, no te salvas de esto. No importa. Que gobierne su propia casa. No nos referimos a que ya dijimos, ya está escuchando el líder que es hombre y dice, no, pues si yo en mi casa los únicos dedos que truenan son los míos, yo la gobierno. Ajá. No nos referimos a eso, hermano. No nos referimos a eso. ¿Sabes cuál es tu casa? Tu cuerpo. Que gobierne bien su propia casa. Dice Aristóteles, es más hombre quien se conquista a sí mismo que el que conquista una nación entera. Y es la realidad. Cualquiera se consigue una novia, cualquiera conquista una muchacha, cualquiera conquista México, se consigue un ejército. Pero conquistarse a sí mismo e ir contra sus pasiones, está canijo. Está canijo. Es importante que el líder gobierne su propia casa. Se gobierne a sí mismo. Y gobierne su casa, porque dice, si no gobierna su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Nos referimos a tu testimonio en la casa. A muchos lo hemos escuchado, ¿no? Eres, ¿cómo dice? Farol de la calle y oscuridad de tu casa. Porque es verdad, muchos que no, paz y amor y que no sé qué tantas cosas aquí adentro. Pero allá afuera es como que, no, yo no quiero ir a las tortillas y no sé qué tantas cosas. Y eso no son testimonios. Que gobierne su casa, que esté dando testimonio de la iglesia en su casa. Ya nos andamos acabando, hermanos. Ahorita regresamos al último segmento de Tras las Huellas de Jesús. Llámanos al 622-8962. Ahorita regresamos. Nos andamos acabando. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús está de regreso. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros en su programa. Perdón. No, es cierto. Es la promoción. Escuchen Yuca todos los jueves de 10 a 9. Estamos en su programa Tras las Huellas de Jesús, de formación para líderes, hablando de este perfil del líder. Más adelante nos dice la palabra de Dios algo bien importante. ¿Qué nos dice por ahí, Tati? Continuamos con este versículo de esta lectura tan llena de sabiduría, ¿no? Que es el versículo 6, que dice: no se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Esto me llama la atención, porque uno piensa, pues cualquiera puede ser líder, ¿no? Cualquiera puede aventarse y con esa fuerza y con esa euforia, cualquiera puede estar hasta al frente. Pero en realidad no es así, son pocos los que son escogidos, y lo vemos en muchas partes, en el mundo, en la sociedad, que ves a un líder y comienzan las críticas y no, yo podría ser mejor que él, no, es que yo lo podría hacer mejor que él, yo podría hacer todas las cosas que él hace, pero mejor. Pero tú apenas vas creciendo, ¿no? Tú apenas no tienes esa madurez, no has vivido tanto como él, y él ya conoce el terreno, digamos, ¿no? Y es, pues, ahora sí que al que le toca, ¿no? Aunque se ha visto mal por unos o por otros, como que viene siendo un poco de envidia, ¿no? De envidia a tener el cargo porque está arriba de ti y a pensar que tú lo puedes hacer más bien que él, pero en realidad no es así. En realidad se escogió por algo, y se escogió porque tiene las capacidades adecuadas para tomar ese papel que es tan importante para liderar cualquier grupo.
y más que nada la experiencia que ya tiene en sí, como por decir, con su familia o con el grupo que está liderando, que es algo esencial, porque viene siendo algo más como algo más de la familia, que él ya está familiarizado, ya está como impregnado de ese aglutinante, podría decir, que los reúne a cada uno de ellos. No sé, me llama mucho la atención y me gusta mucho ese versículo. Así es como una analogía, es como si a un bueno, pues tomándolo en un equipo de fútbol, voy a hacer una analogía pequeña. Es, por ejemplo, si a Tati, que es recién llegado a un equipo de fútbol y lo nombran capitán, va a llegar un momento en que va a decir Tati, va a venir Dani, otro jugador va a decir, pues Dani, Tati puede hacer esto, y tú vas a decir, pero ¿por qué me vas a decir a mí si yo soy capitán? Así mismo pasa en los líderes. Si escogemos a una persona recién convertida, no digo que que no se deba escoger a los recién convertidos, hay que analizar muy bien. Pues si se le puede subir a la cabeza, y es cuando entran las discordias, las divisiones y todo ese tipo de cosas, que en vez de ayudar a lo que es la edificación de la iglesia, lo lleva a la destrucción. Exactamente. Y otra parte bien importante de esto es el campo espiritual, hermanos, porque cuando alguien va convirtiéndose apenas, usualmente no es muy asiduo a la oración, no, apenas va empezando a saber lo que es la oración, lo que es la lección divina y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú lo metes a un equipo de líderes, cuando tú ya tienes un ministerio, los madrazos se ponen buenos, espiritualmente hablando. Las tentaciones se ponen canijas. Entonces un recién convertido se le va a perder. Se va a perder porque no estaba espiritualmente maduro para ese ¿cómo se puede decir? Ese cargo. No en el sentido de que estuviera maduro, sino en el sentido de que no estaba lo suficientemente preparado, espiritualmente hablando. Porque tal vez humanamente tiene el carisma, ¿no? Sabe predicar, tiene la forma de expresarse, sabe animar, pero espiritualmente tal vez no estaba preparado. Y debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Porque luego se nos pierden grandes líderes. Grandes líderes se han perdido. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. No era el tiempo. No era el tiempo y los metimos porque eran buenas personas. Entonces, un consejo que yo les daría a ti que me estás escuchando, que coordinas un grupo: siempre que vayas a meter a alguien al liderazgo, óralo primero. Óralo y pídele a Dios. A ver, Señor, a mí me parece que es un buen líder, pero vamos a ver si Dios quiere que lo metamos. Si Dios dice que es tiempo. ¿Qué dice, por último, qué dice por ahí, Pablo? Bueno, pues ya terminando lo que es esta lectura, es el versículo 7, es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. Así es, eso es un punto muy importante. Bueno, pues imagínate, un líder, si aquí es muy asiduo a la enseñanza, enseña muy bien, hace su oración y todo eso, pero al momento de dar testimonio allá afuera, es como que, no, aquí soy cristiano y allá afuera soy un pagano. Tiene que gozar de buena fama allá afuera. ¿Por qué? Dos cosas. Si da testimonio bueno allá afuera, como hace rato lo estabas mencionando, las demás personas lo van a ver y van a decir, pues este muchacho tiene algo diferente. Y ya es cuando van a hacer sus conclusiones y van a decir, no, pues este muchacho tiene a Dios. Asimismo, si el muchacho no es congruente en lo que hace aquí, en lo que hace allá afuera se lo va a tragar el demonio. Porque van a llegar las tentaciones, tanto, no sé, mujeres, vicios, soledad, tristeza. Así que esa congruencia de tener buena fama aquí y allá afuera sí tiene que ser muy importante. Exactamente. Y lo de la buena fama también tiene que ser muy importante, no en el sentido de que... Soy grande. Ajá. No en el sentido soberbio, sino en el sentido de que, digamos, que tengas una fama. De que tengas yo lo cambiaría como testimonio. Ajá. Buen testimonio. El punto es que las personas que no conocen a Dios vean que tienes palabra. Que digan, Él está cumpliendo lo que está diciendo. Y porque después vimos, no, que ya pusieron a predicar, pero ese muchacho ¿qué? Si era bien drogadicto y que no sé qué tanto. No, y así, yo lo he visto. Entonces, el líder debe empezar a crearse su fama. Su fama en el sentido de que digan, miren, he cambiado. Y ahí va unido a lo de lo irreprochable. He cambiado. Y a mí me decía Sor Cristi, que le mando un saludo, me decía, Dani, ya lo he dicho muchas veces, ella me decía, Dani, la gente siempre va a hablar, pero hay que darles los menos motivos.
los menos motivos posibles para que hablen. Lo menos que se pueda. Porque siempre lo hemos visto, ¿no? La gente tiene la habilidad, tiene el don de lenguas. Eso sí, tienen el don de lenguas. Hasta de más. Entonces, la gente siempre lo hace, pero hay que tratar de darles los menos motivos. De que digan, oye, que están diciendo eso de ti. Pues no es verdad. Pero que tú digas, dice San Pablo, ¿no? Ay, dichoso aquel al que la conciencia no le reprocha nada. Porque después dicen, están diciendo esto de ti. ¿En serio? Ay, pero ¿cómo se Entras en el juego. Ajá. Porque tu conciencia dice, sí, cierto, sí, cierto. Pecador. Pero entonces, si tu conciencia está bien, todo está bien. Hay que crearnos una fama en la cual vean los demás que tenemos palabra y que estamos dando testimonio de un liderazgo cristiano. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pablo. ¿Algo que le quieras decir a los líderes que nos escuchan? Sean dóciles al Señor, porque si son dóciles al Señor, pueden ser dóciles a cualquier cosa. Amén. ¿Algo que quieras decirle a los líderes, Tati? Solo felicitarlos por escuchar este programa y darse este tiempo para sí, preocuparse por sí mismos y no estar viendo otro tipo de porquerías, ¿no? Bueno, ¿no? Amén. Sí entendieron. Entendieron. Muy bien, Dios los bendiga, hermanos. Ese fue tu programa, Tras las huellas de Jesús. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de Tras las huellas de Jesús, a través de Coinonía Media, estación católica de la Arquidiócesis de Tijuana. El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. Coinonía Media, alzando la voz para evangelizar. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor.